yo vengo en representación de la Subdirección de Análisis Operacional, directamente de la Coordinación de Programas y Control y Facilitación, donde pues se tocan todos los temas relevantes que tienen que ver con la información exógena. Para este año pues, se debe presentar la información año grabable 2020, para la cual en octubre de 2019 se emitió la resolución 070 del 28 de octubre de 2019. Entonces aquí más adelante vamos a mirar cuáles fueron las modificaciones generales que tuvo esta resolución frente a lo que ya se manejaba en el año anterior para la vigencia 2019. Dentro de estas modificaciones podemos encontrar que se hicieron algunas para lo que tiene que ver con los obligados. ¿En cuáles tiene que ver? Pues en cuanto a lo que son la obligatoriedad para personas jurídicas y naturales que deben reportar información, los topes de 500 millones para personas naturales y 100 para personas jurídicas en cuanto a los ingresos brutos ya no se van a medir 2 años antes. Ahora se van a medir sobre los ingresos de los años grabables 2019 o 2020. Si cumple con alguno de esos dos parámetros, pues está obligado a informar. Adicional a eso, pues las personas naturales tienen otro parámetro para medir su obligación a presentar información exógena. Dentro de estos mismos obligados también se adicionó al grupo de obligados los establecimientos permanentes. Ellos tienen que presentar información de acuerdo a cómo manejen su declaración de renta. Y de la misma forma también, en cuanto a las entidades que deben presentar estados financieros, pues se redefinió la obligación, no solamente encasillando lo que tiene que ver con los informes contables o lo que tiene que ver con el artículo 260 del estatuto, sino simplemente se redefinió como una obligación de quienes estén obligados a presentar estados financieros consolidados. Ya más adelante, en lo que tiene que ver con la información a reportar, en las modificaciones que se han hecho en la resolución, tiene que ver más que todo con la información de entidades financieras. En este caso, por ejemplo, que en el formato 1019, es donde se reporta la información de los movimientos de cuentas de ahorro, se sacó o se eliminó el reporte de la cuenta FC. Dentro de este formato, ustedes saben, se informaba lo que tenía que ver con cuentas corrientes, ahorro AFC y crédito inmobiliario, pero en este sentido solamente van a quedar va a quedar lo que es cuenta corriente, régimen lo que tiene que ver cuentas corrientes y de ahorro y de trámite simplificado. Las AFC ya no se reportan en el formato 1019. En cuanto al formato 1020, que es el formato de los que se reportan los CDTs, se le adicionó una casilla en el cual en este formato ya deben reportar la retención en la fuente. Esta retención en la fuente obviamente ya al ser reportada en este formato ya no debe ser reportada en el formato 1001 de pagos y retenciones. Ahora, en cuanto al formato 1021, donde se reporta la información de fondos de inversión colectiva, se actualizaron los conceptos. Los conceptos se actualizaron de acuerdo a las peticiones también de los mismos FICs para reportar esta información más claramente. Luego viene el formato 1022. En el formato 1022 se están reportando la información de los fondos voluntarios. Entonces aquí es donde se va a ver el cambio de las cuentas AFC, que ya no se reportan en el formato 1019, sino se reportan en este formato 1022. Aunado a esto, también en este mismo formato se debe reportar la información de los fondos voluntarios, la información del RAIS y las cuentas ABC. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las modificaciones que se hicieron a esta resolución, en cuanto al artículo 631 hay que tener en cuenta, y hay que revisar muy bien en cuanto a los conceptos a informar en esta información, que se adicionaron y se modificaron algunos conceptos. Entre ellos, hay que revisar muy bien los pagos y retenciones en la fuente practicada. En el formato también de retenciones que le practicaron se aumentaron los conceptos. En lo que tiene que ver con ingresos recibidos también hay nuevos conceptos para especificar un poco más la información. Igualmente para los pasivos que se reportan, y algo muy importante que siempre nos ha tocado modificar constantemente de acuerdo a las reformas tributarias es los formatos 1011, 2275, 1004 y 1012, que tienen que ver con información de las declaraciones, ingresos no constitutivos y descuentos tributarios. Estas modificaciones pues tienen que ver mucho con la norma que se esté establecida para la normativa.
En cuanto a la información que deben presentar los estados financieros consolidados, se actualizaron algunos conceptos, una forma más sucinta de ver en detalle cada una de las inversiones que tienen estos estados financieros consolidados, y al mismo tiempo deben reportar no solamente los estados financieros consolidados, sino informar a subordinadas y a sus controladas, bien sean nacionales o del extranjero. Otro, en cambio, muy importante tiene que ver con la información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensión, es donde se reportan pues, realmente todos los pagos que se le hacen a todos los empleados. Y hay que verificar muy bien porque se adicionaron varias casillas y modificaron algunas en cuanto a su descripción. Ahora, lo que tiene que ver con información que ya presentan las alcaldías y gobernaciones, tiene que ver con la información de catastral de impuesto predial. Entonces, esta información se le han adicionado casillas, tratando de detallar un poco más el reporte de la información, y lo mismo se está haciendo con la información del impuesto de industria y comercio. Se está detallando mucho más la información para lograr hacer mejores cruces de información. Una información nueva a la cual se está solicitando tiene que ver con la información de concesiones y asociación público-privadas. Aquí esta información, pues estas APP tienen que reportar todo lo que tiene que ver con saldos y valores acumulados de las transacciones contables que ellos tengan acumuladas en sus transacciones. Algo ya que tiene que ver con la información es los plazos. Los grandes contribuyentes, que en este caso tienen que presentarlo del 27 de abril entre el 10 de mayo y el 10 de mayo del 2021, y las personas jurídicas y naturales entre el 11 de mayo y el 9 de junio del 2020. Aquí hay que tener muy en cuenta que presentar la información exógena depende de la calificación que se tenga como gran contribuyente, persona jurídica o natural. De eso depende la presentación de información en cuanto a la calidad para la presentación de la información exógena. Ahora, hay que tener muy en cuenta también que anda en proceso, en revisión jurídica por parte de la DIAN, una modificatoria de la resolución. Estas modificatorias pues tienen gran importancia debido a que son temas que se están modificando de acuerdo a los temas normativos, ustedes saben por las reformas que hemos tenido, toda la normatividad nueva que ha salido este año. También se han suscitado estas modificaciones por aclaraciones que han pedido las mismas entidades informantes con tratar de que la información sea mejor presentada y podamos hacer nosotros los mejores cruces de información. Al mismo tiempo también se han actualizado algunas especificaciones técnicas que más adelante veremos. En cuanto a lo que se adiciona, también tiene que ver con algunos conceptos para los formatos que tienen que ver con pagos y retenciones, ingresos recibidos, la información de las declaraciones, ingresos no constitutivos, descuentos tributarios. Ya saben ustedes, estas modificaciones prácticamente son hechas por la reforma, y hay una información que se codificó nueva para lo que tiene que ver con la información que reportan los notarios. Dentro de la misma modificatoria se están adicionando unas casillas nuevas al formato 2276 que tiene que ver con la ingreso y retenciones por rentas de trabajo y pensión. Esto más que todo tiene que ver con la modificación que se le hizo al formulario 220, cual ustedes ya lo pueden descargar allá de la página de la DIAN en los formularios, y tiene que ver con las casillas que se están especificando del RAES, de aportes voluntarios, y también tiene que ver con una casilla que es informar si hay o no dependientes económicos. Y hay otra parte que tiene que ver con la información del beneficiario efectivo. El beneficiario efectivo que venía presentándose con la resolución de información exógena a partir del año 2020, y lo mismo pasa para el año 2021, esta información no se va a presentar con base en lo que se solicita en la resolución de información exógena tributaria. Esto no debe olvidarse que más adelante saldrá una normatividad que se especifica para algo que se va a llamar el registro único de beneficiarios. Entonces, tengan en cuenta que la obligación de presentar la información de beneficiario efectivo a través de la información exógena tributaria ya no existe. Más adelante saldrá una nueva normatividad al respecto, independiente de la resolución de información exógena.
Aquí también entonces se adicionó una información que tiene que ver con la resolución administrativa relacionadas con obligaciones tributarias de orden municipal o distrital, que es una información eh, que manejan específicamente las alcaldías, de todas sus investigaciones o fiscalización. Entonces, esta información, de acuerdo a lo que tiene que ver con los nuevos requisitos para control de régimen simple, deben reportar a la DIAN la información que tiene que ver con todas estas resoluciones administrativas. Y otra ajuste que se hizo a la información tiene que ver con la actualización de los esquemas de especificación técnica. Ustedes van a ver en estos esquemas que hay una parte que tiene relacionada con lo que tiene que ver con el tipo y el número de identificación. Estos esquemas se actualizaron únicamente en el que tiene que ver en la mejora de la validación de estas casillas de número de identificación. No es, del punto de vista del informante, no es algo que tengan que hacer en sus sistemas, sino que la DIAN ha mejorado con el fin de que esta validación se mejore y que los números de identificación sean tengan la mejor calidad. Me refiero, por ejemplo, que no vengan con espacios en blanco, que vengan con guiones, con puntos. Entonces, la actualización o mejoramiento que se le hizo a estas validaciones de los esquemas tienen relaciones más con la información que nosotros estamos recibiendo para mejorar la calidad de la información en cuanto al número de identificación. Pues por ahora esto es lo que quería contarles frente a lo que tenía que ver a grandes rasgos con las modificaciones a la resolución del año grabable de 2020. Les agradezco mucho a ustedes la invitación y a ustedes por la atención. Muchas gracias.